Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, bueno, hoy tenemos nuestra segunda clase de biología, donde, como ven, vamos a estudiar cómo se produce el intercambio entre la célula y el ambiente. La semana pasada hablamos sobre la célula, los distintos tipos de célula, las características de cada una, sus estructuras que forman parte de la célula. Y hoy nos vamos a centrar en cómo la célula se comunica con el medio a través del intercambio de sustancias. Es decir, vamos a hablar sobre transporte celular que vamos a ver hoy. Concretamente vamos a comenzar estudiando la estructura de la membrana, sus características y sus funciones, pues vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de transporte celular y dentro de ellos vamos a centrar las características del transporte pasivo y las del transporte activo, que a continuación vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Bueno, como podemos ver, tenemos una imagen donde la estructura en la que nos vamos a centrar, la célula que veíamos la semana pasada, está rodeada en todos los casos, todos los tipos de células presentan una estructura, que es la membrana celular, y aquí tenemos representado un fragmento de esta membrana. A continuación vamos a ver de qué está formada la membrana. Aquí vemos que está formada por distintos componentes y se estudia por medio de un modelo que se conoce como el modelo de mosaico fluido, que fue propuesto por unos científicos que son Singer y Nicholson en 1972, y le dan este nombre a su modelo debido a que, como ven, la membrana está formada por distintos componentes de pequeños tamaños intercalados unos con los otros, y además, como vamos a ver también a continuación, presenta un comportamiento fluido, ya que no es una estructura estática. Bueno, ¿cuáles son los componentes que forman esta membrana? En primer lugar, el componente fundamental que compone la matriz de la membrana son los fosfolípidos, un tipo de lípidos que son uno de los tipos de moléculas orgánicas principales que forman una bicapa, es decir, una doble capa, como les decía, constituye la matriz de la célula, sobre la que se inserta en el resto de los componentes, y este es el componente que le otorga mayor fluidez a la membrana. Las moléculas de fosfolípidos tienen la capacidad de moverse entre sí, incluso de cambiar de una capa a otra, intercalados entre estos fosfolípidos. Tenemos otro de los componentes principales de la membrana, que son las proteínas. Las proteínas se clasifican como integrales o periféricas integrales. Son aquellas que están insertas en la membrana, y periféricas las que están asociadas solamente a un lado de la bicapa. Las proteínas cumplen funciones muy diversas dentro de la célula. Hay algunas, como van a ver, que constituyen canales tan relacionados con el transporte a través de la membrana. Hay otras que actúan como receptores, reconociendo distintos tipos de moléculas. También hay algunas que tienen funciones enzimáticas, que participan en las reacciones químicas que ocurren en la membrana. Bueno, otro componente de la membrana, también en el caso de las células animales, es el colesterol. El colesterol lo conocemos también como un líquido, el cual solemos evitar en nuestras dietas, porque tiene algunos efectos perjudiciales en exceso, pero que sin embargo, como ven, es un componente de nuestras membranas, por lo tanto es necesario en pequeñas cantidades y se ubica entre los
fosfolípidos y le proporciona mayor rigidez o estabilidad a las membranas. Como les decía, solo de las células animales, no está presente en las células vegetales. Y por último, encontramos también en la membrana glúcidos, lo mismo que carbohidratos. Son otro tipo de molécula que en este caso se encuentran también en las células animales y solamente en la cara externa de la membrana, ya solo en el exterior, y cumplen funciones principalmente de reconocimiento y de unión con otras células. Entonces, estos son los componentes de la membrana en primer lugar. Los fosfolípidos, que forman la bicapa, proteínas insertas, entre ellos algunas moléculas de colesterol en el caso de las células animales, y por último glúcidos o carbohidratos en la cara externa. Bueno, ¿qué características tienen entonces la membrana plasmática, también conocida como membrana celular? Como veíamos, está formada por una bicapa lípida, una bicapa de fosfolípidos, especialmente con proteínas insertas entre ellos. Por lo tanto, la podemos definir como una estructura lipoproteína, porque esos son sus principales componentes, lípidos y proteínas. Además, como también habíamos dicho, es una estructura fluida, no estática. Ya los componentes presentan cierta movilidad entre ellos. Y por último, muy importante, con relación a lo que vamos a estudiar, la membrana tiene una permeabilidad selectiva. Lo mismo decir que es semipermeable. ¿Qué significa esto? Como lo hemos dicho en la clase pasada, que permite el paso de algunas sustancias, pero no de otras. Selecciona las sustancias que pueden atravesar, las que pueden pasar a través de ella. Ya no es una estructura impermeable, porque la célula necesita comunicarse con el exterior, pero tampoco es permeable a cualquier tipo de sustancia, sino que es semipermeable. Presenta una permeabilidad selectiva. Ya esto es muy importante. Bueno, ¿por qué es tan importante la membrana? Como acabamos de decir, la membrana selecciona las sustancias que pueden entrar o salir de la célula. Por lo tanto, una de sus funciones es controlar el paso de sustancias a través de ella. Y de esta forma, las sustancias que pueden entrar o salir de la célula es para un medio químico, que es el del interior de la célula, de otro que es el líquido extracelular. Como ven aquí en la imagen de al lado, pueden tener por lo tanto diferente composición, y eso es fundamental en algunos casos. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende de esta diferencia de iones de sustancias a un lado y otro de la membrana, y muy relacionado con lo anterior, regula el contenido interior de la célula y regula lo que hay dentro de la célula, permitiendo que en función de lo que se necesita entren o salgan algunas sustancias. Puede ser una de las células, o todo esto también puede estar referido a cualquier órgano. Lo membranoso, que está delimitado por una estructura, una membrana similar a la membrana que rodea la célula. Bueno, hasta aquí hemos visto la estructura, características y funciones de las células. Y ahora vamos a centrarnos ya en los tipos de transporte celular, es decir, de qué manera las de las sustancias entran y salen de la célula. Y en relación a esto se clasifican los transportes en dos tipos diferentes: transporte pasivo y transporte activo. Ok, ¿qué características tiene el transporte pasivo? Bueno, se llama así porque
como vamos a ver a continuación, se produce siempre a favor del gradiente de concentración y que quiere decir que es esto, que las sustancias de cualquier tipo, cuando se mueve por transporte pasivo, lo va a hacer desde el lugar donde está más concentrado. Como vemos aquí en la imagen, hacia donde la concentración es mayor, es decir, desde donde hay más de una cierta sustancia, hacia donde hay menos, ya en esta imagen. Por ejemplo, vemos que distintos tipos de sustancias de solutos están más concentrados en la parte superior, que corresponde al exterior de la célula, y por lo tanto tienden a entrar a la célula de forma pasiva, y como el transporte se produce a favor del gradiente, no se necesita energía para ello. Dentro de esto, del transporte pasivo, se diferencia también en distintos tipos que vamos a ver con más detalle a continuación. La difusión o la difusión simple. Cuando el transporte se produce directamente a través de la membrana lipídica, la difusión facilita cuando lo hace a través de proteínas de cualquiera de los dos tipos que tenemos aquí. Y la osmosis, que se refiere al paso de agua. Después tenemos el transporte activo. El transporte activo es aquel que requiere energía para producirse, la cual se presenta como ven en la imagen más allá. Es la molécula que utiliza la célula para obtener o almacenar energía. Entonces, esto puede ocurrir. Se puede necesitar energía porque el transporte se realiza en contra del gradiente de concentración, como ven en la imagen de allá. Ese es el transporte a través de bombas o de proteínas. Tenemos una sustancia que en la parte superior está menos concentrada y aún así por transporte activo se mueve hacia donde es su concentración es mayor, hasta donde en su concentración es mayor, es decir, en contra del gradiente de concentración. También tenemos otro tipo de transporte, que es el transporte en masa o mediado por vesículas, que se utiliza para transportar sustancias de gran tamaño, y dentro de él se pueden diferenciar entre el exocitosis, que es la salida de material desde la célula, y endocitosis, que es la entrada de sustancias de gran tamaño al interior de la célula. Tenemos los dos representados aquí de todas maneras. Ahora vamos a ir viendo con más detalle cada uno de los tipos de transporte. Bueno, vamos a comenzar entonces con el transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo veíamos que diferencia entre difusión, que es el paso de una sustancia de un soluto a través de la membrana, y osmosis, que se refiere al paso de agua. Vamos a comenzar hablando de la difusión. Entonces, siempre que hablamos de transporte pasivo, como decíamos recién, nos referimos a un movimiento de moléculas que ocurren a favor del gradiente de concentración. Recuerden que esto significa que las moléculas pasan desde el lugar donde hay más cantidad hacia donde la cantidad es menor, y esto se realiza sin necesidad de energía. Por lo tanto, no se consume energía en forma de ATP, que es esta molécula que la proporciona. Ya este transporte tiene a igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana, y eso ocurre sin necesidad de aporte de energía dentro del transporte en pasivo. Y concretamente de la difusión distinguimos entre la difusión simple, que la tenemos aquí a este lado del esquema, que es aquella que ocurre directamente a través de la bicapa lípida, y que las moléculas pueden transportarse de esta manera, como tienen que atravesar directamente la membrana. Tienen que ser sustancias que sean, por un lado, pequeñas
y que además tengan una composición similar a la de la membrana, es decir, que sean liposolubles. Por ejemplo, tenemos los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, que pueden transportarse por difusión simple, y el alcohol ya lo vemos acá. Y sin embargo, otras sustancias que bien porque presentan carga o porque tienen un tamaño algo mayor y no son solubles en la membrana, no pueden pasar a través directamente la bicapa, y entonces necesitan de la presencia de proteínas, necesitan atravesar la membrana utilizando las proteínas que están insertas en ella. En este caso hablamos de difusión facilitada, ya facilitada por esas proteínas que están en la membrana. Dentro de la fusión facilitada participa en distintos tipos de proteínas, por ejemplo los canales iónicos que permiten el paso de los iones, son átomos con carga, por ejemplo, como ven ahí, el sodio de los iones, sodio, potasio, cloruro, atraviesan a través de canales la membrana. Y también tenemos otro tipo de proteínas que modifican su forma para introducir o extraer sustancias, y son las proteínas de tipo carrier o permeasas. De esta forma atraviesan la membrana. Por ejemplo, la glucosa, ya que es el principal combustible celular, el azúcar que utilizan todas nuestras células para obtener su energía, es transportado por difusión facilitada. Veíamos que dentro del transporte pasivo tenemos un tipo de partícula que transporte, que es el que se refiere al paso del agua. Ahora, hablamos recién del paso de otras sustancias como los gases, la glucosa, iones. Bueno, ahora vamos a ver cómo el agua puede pasar también a un lado de un lado a otro de la membrana. Y bueno, como estamos hablando de transporte pasivo, la osmosis se refiere también al movimiento de moléculas de agua, pero a favor de gradiente de concentración a través de una membrana, que es semipermeable, ya que en este caso va a permitir el paso de agua, pero no de las sustancias que están disueltas en ella. Para estudiar el efecto de la osmosis, es importante que diferenciemos tres tipos de soluciones o disoluciones dentro de las cuales se puede encontrar la célula. En estos esquemas vemos en ese color como un naranjo el contenido de una célula, y en el otro lado color celeste. Veamos el contenido de la disolución en la cual se encuentra la célula. Entonces, según eso, una célula puede estar presente en una solución hipotónica. ¿Qué significa hipo? Y pues menor bien, lo que vamos a comparar es la concentración de las disoluciones. Entonces, si la célula está en una disolución hipotónico, quiere decir que la concentración de solutos en el exterior, en el medio externo a la célula, es menor que en el interior. Ya vemos aquí un determinado absoluto que está representado por esas pelotitas verdes. Su concentración es menor que en la disolución, donde está en la célula en comparación con el medio interno celular. Entonces, la solución hipotónica menor tónica es menor concentración. La célula se puede encontrar también en una disolución isotónica, como las bebidas isotónicas, ya que significa eso, que la concentración de solutos es igual en la disolución comparada con el medio interno en la célula. Y por último, la disolución puede ser hipertónica, pues es alto mayor. Entonces la célula también puede encontrarse en una disolución en la cual el contenido de una cierta sustancia, de un cierto soluto, la concentración es mayor que en el medio interno. Y ahí vamos a ver ahora, a continuación, qué ocurre con el movimiento del agua en cada uno de estos casos. Bueno, vamos a ver entonces el efecto de la concentración
de un aviso de la disolución en la que se encuentra una célula, tanto para células animales como para células vegetales, ya que ocurre cuando los esquemas de arriba tenemos comparado el medio intracelular, es decir, del interior de la célula como el medio extracelular. Vamos a ver cómo se produce el movimiento de agua. Bueno, en el primer caso que tenemos aquí, al lado tenemos a una célula que se introduce en una disolución hipertónica, es decir, con una concentración de solutos mayor que su medio interno. ¿Qué ocurre entonces? Como el movimiento de agua se produce a favor del gradiente de concentración si en el medio extracelular tenemos mayor concentración de solutos. Quiero decir que la cantidad de agua es menor en el exterior. Entonces el agua se va a mover desde donde hay más agua, que es en el medio interno, hacia donde el menos agua, que es el medio externo. Por lo tanto, el agua en este primer caso es una disolución hipertónica. Tiende a salir de la célula hasta que se igualen las concentraciones en el medio interno y en el medio externo. ¿Qué ocurre en la célula animal en este caso? Tenemos un eritrocito, un glóbulo rojo. Cuando se produce salida de agua por encontrarse en la célula en un medio más concentrado, el volumen de la célula se reduce y la membrana se arruga, ya como vemos aquí. Pierde su forma característica, los glóbulos rojos quedan arrugados, deshidratados. Y pues en el caso de una célula vegetal, recuerden que tal y como habíamos visto la clase pasada, por fuera de la membrana tenemos otra estructura que es la pared celular que protege a las células. Entonces la forma general de la célula se va a mantener, pero va a salir agua también desde ella hacia el exterior y por lo tanto la membrana se va a separar de la pared y también se va a producir una deshidratación. Esta es la razón por la que cuando alineamos una ensalada, como ejemplo, como saben, cuando transcurre cierto tiempo, la lechuga o el tomate pierde el líquido y se pone en labios. Ya esto se debe al proceso de osmosis. También la razón por la que una planta, a no ser que esté adaptada para ello, no puede crecer en suelos con un contenido muy elevado de sal. Es por eso es porque se produce la salida de agua desde las células, por lo tanto la planta pierde su estado saludable, su estructura más erguida, hasta que se puede llegar a morir. ¿Qué tenemos en la parte intermedia? El segundo esquema, una célula en este caso es introducida en una disolución isotónica. Recuerden que isotónica significa que la concentración es igual en el medio interno y el externo. Entonces, si las ambas concentraciones son iguales, quiere decir que no hay movimiento neto de agua. La cantidad de agua puede haber movimiento, pero la cantidad de agua que sale es igual a la cantidad que entra. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con las células? En este caso, pues se mantienen tal y como estaban, con su forma original, y ahí vemos los glóbulos rojos con su forma característica, como de disco y cóncavo, hundido por los dos lados. Vemos en el caso de las células vegetales que la membrana se mantiene en contacto con la pared celular y por lo tanto la célula se encuentra bien en un estado normal. Y por último, ¿qué ocurre cuando tenemos una célula en un medio hipotónico? ¿Hay algún problema por ahí muy complejo esto? No tienen que repasar si les cuesta un poco entenderlo en la primera, porque estas son preguntas muy recurrentes en las pruebas.
ya es muy importante el efecto de la osmosis. Bueno, ¿qué ocurre en una disolución hipotónico? Si la concentración de soluto es menor en el medio externo que en el medio interno. ¿Ustedes qué creen que es? El agua va a tender a entrar en la célula, lo tanto que ocurre en el caso de las células animales, se produce una entrada de agua. La célula aumenta su volumen y puede llegar un momento en que la célula estalle, como se puede ver en la imagen de aquí. En el caso de la célula vegetal tenemos la pared celular, como decíamos, que delimitaba la célula y que es una estructura más rígida, por lo tanto la célula no va a estallar, pero sí que la membrana va a presionar sobre la pared celular y se va a producir igualmente la entrada de agua que se puede almacenar en la vacuola, que recuerden que era una estructura característica también de la célula vegetal que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, célula tanto animal como vegetal en un medio hipotónico se produce la salida de agua. Recuerden que se tiende a igualar las concentraciones. Las células en un medio isotónico no hay movimiento neto de agua y célula en un medio hipotónico se produce la entrada de agua hasta la célula y por lo tanto el aumento de volumen. A ver, voy a repetir esto. Ok. La célula, tanto animal como vegetal, en un medio hipotónico se produce la salida de agua. No olviden que se tiende a igualar las concentraciones. Células en un medio isotónico, no hay movimiento de agua. Y célula en un medio hipotónico se produce la entrada al agua hasta la célula y por lo tanto el aumento de volumen. En un isotónico no hay movimiento neto de agua. En un hipotónico se produce la entrada de agua hasta la célula y por lo tanto aumenta de su tamaño. ¿Ok? Bueno, a ver, una pregunta para ver cómo vamos con el tema y así. ¿Qué es el transporte pasivo? Dice, entre los procesos de osmosis y difusión existe la siguiente semejanza, es decir, que tienen en común alternativa a ambos. Se realiza en contra de gradiente de concentración, permite solamente el ingreso de sustancia a la célula, si no requiere energía para poder realizarse y participa activamente en el núcleo celular. Ok. Esto pues contéstenla ahí en su casa, reflexionen con esta pregunta y bueno, ahí va. Tanto osmosis como difusión son dos tipos de transporte pasivo, ¿verdad? Que son lo que hemos visto con más detalle hasta el momento. ¿Y qué característica tiene el transporte pasivo? La alternativa dice que ambos se realizan en contra del gradiente de concentración. Esta sería falsa, ninguno la seleccionó porque precisamente la característica del transporte pasivo es que ocurre a favor del gradiente de concentración, la alternativa B. La alternativa B dice que permite solamente el ingreso de sustancias a la célula. Tampoco es correcta porque todos los hemos clasificado en los movimientos en función de si se refieren a la entrada o a la salida de sustancias. Hasta el momento puede referirse al ingreso o a la salida alternativa. No requieren energía para poder realizarse. Efectivamente, esta es la alternativa correcta. El transporte pasivo tiene como característica no necesitar energía para llevarse a cabo. Por eso se conoce como transporte pasivo, porque al ocurrir a favor del gradiente de concentración es igual que cuando una sustancia cae para pasar de donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. No se necesita energía, no se necesita ATP. Bueno, esta sería la alternativa correcta, la D.
no es correcta porque los procesos de transporte no dependen directamente de la actividad del núcleo. Si se fijan, no hemos hablado hoy nada del núcleo. Si bien el núcleo es una estructura que controla toda la expresión de todas las sustancias de proteína en la célula, por lo tanto controla el funcionamiento general de la célula, pero no participa activamente en el transporte que está relacionado directamente en el funcionamiento, la actividad de la membrana. Bueno, ahora continuemos con el transporte activo. Dentro del transporte activo vamos a ver dos tipos, como comentábamos en el esquema inicial. Por una parte, vamos a hablar del transporte que se ocurre en contra del gradiente de concentración. Se caracteriza por eso y que es mediado por proteínas del tipo Cardier, igual que en el caso de la difusión facilitada, o que también se conoce como bombas en este caso. Y por otro lado, después vamos a hablar del transporte activo, que es el que se utiliza para transportar sustancias de gran tamaño que tienen en común ambos tipos de transporte activo, que necesitan energía para llevarse a cabo. Bueno, en este caso, para el cual tenemos como ejemplo la bomba de sodio-potasio, que es una estructura que está presente en las células fundamentales, en las neuronas, y que extrae sodio e introduce potasio, y por eso el nombre, y por eso su nombre. Su principal característica de este tipo de transporte, veíamos, es que ocurre en contra del gradiente de concentración. Entonces, ¿qué vemos en este esquema? El sodio, los iones en que ya vemos ahí, representados por las pelotitas verdes, están más concentrados en el medio externo de la célula, que corresponde a la parte superior del esquema. Están más concentrados que en el interior. Entonces, de forma pasiva, estos iones tendrían a entrar a la célula. El potasio, sin embargo, está más concentrado en el interior del citoplasma celular y por lo tanto de forma pasiva saldría de la célula, pero como ocurre un movimiento de un transporte de tipo activo, ocurre lo contrario. En esta proteína, esta bomba que tenemos ahí representada en el color violeta, lo que hace es extraer sodio e introduce potasio. Utiliza una molécula de ATP que proporciona la energía, y por cada molécula de ATP extrae 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio. O sea, a ver, una molécula de ATP que proporciona la energía, recuerden, por cada molécula de ATP extraes 3 iones de sodio e introduces 2 de potasio. No, eso no se les olvida, sí, ténganlo como un dato importante. Por cada molécula de ATP se extraen 3 iones de sodio e introducen 2 de potasio, ¿ok? Bueno, de potasio. ¿Qué consigue con esto? Mantener las diferencias de concentración a un lado y otra de la membrana, que siempre el sodio esté más concentrado en el exterior y el potasio más concentrado en el interior. El sodio se concentra en el exterior y el potasio en el interior, ¿ok? Bueno, ya entonces, el transporte activo, movimiento en contra del gradiente de concentración, para que ocurra este tipo de transporte en contra del gradiente de concentración, siempre necesitamos proteínas de transporte y proteínas de transporte de tipo Carrier, también conocidas como bombas, porque está el transporte activo y no puede ocurrir directamente a través de la membrana. A través de la membrana las sustancias solo se mueven de forma pasiva a favor del gradiente. Y como decíamos que se consigue con este tipo de movimiento, mantener los gradientes de concentración, es decir, mantener diferencias de concentración
a un lado y otro de la membrana, que en el medio externo, en este caso, siempre haya más sodio y en el medio interno haya más potasio. Y ahí eso es fundamental, no lo olviden. Como les decía antes, por ejemplo, para que se pueda producir la transmisión del impulso nervioso, porque este depende de que estos gradientes de concentración se inviertan en algunos instantes, y como decimos al principio, todo tipo de transporte activo necesita energía, depende del consumo de ATP, y es esa molécula que tenemos ahí representadas que se disocia en ABP y fósforo inorgánico y en el fósforo inorgánico, y libera energía necesaria para que la proteína pueda realizar el movimiento. Máquinas queda por ver el otro tipo de transporte activo. Se conoce como transporte en masa o mediado por vesículas. Es un tipo de transporte activo también porque necesita energía para llevarse a cabo, pero aquí lo que nos interesa no es que el gradiente de concentración de una sustancia está más concentrado en el medio interno o en el extremo. Lo que caracteriza este tipo de transporte es que se utiliza para introducir o extraer sustancias de gran tamaño, de gran masa molecular, y veíamos al principio que dentro del transporte en masa diferencia vamos entre endocitosis y el exocitosis. ¿Qué significa endocitosis? ¿Qué significa? Que es un movimiento de entrada, el movimiento de materiales hacia el interior de la célula, ya en dos, y la entrada de sustancias a la célula. Y dentro de la endocitosis distinguimos entre fagocitosis y pinocitosis. Fagocitosis, como ven aquí, significa célula comiendo. Entonces, ¿qué caracteriza la fagocitosis? Se refiere a la entrada de sustancias sólidas a la célula. Ya, por ejemplo, esto le puede servir a una célula para engullir, fagocitar desechos, bacterias, y desechar bacterias, otros microorganismos, objetos grandes en general. A ver, otra vez. ¿Qué significa fagocitosis? Bueno, es una célula comiendo. Y como se refiere, es a la entrada de sustancias sólidas a la célula. Bueno, eso ténganlo en mente o anótenlo si están tomando notas para que eso no se les olvide. Como quiera, al final, como la vez pasada, les voy a dejar una actividad en el cuadro de datos de aquí del video. Ya es opcional como quiera la actividad, pero pues de preferencia para que puedan practicar. Bueno, como dije, se refiere a la entrada de sustancias sólidas a la célula. Ya, por ejemplo, puede servir a una célula para engullir, fagocitar desechos, bacterias, otros microorganismos, objetos grandes en general, y para ello imagina su membrana plasmática. Como ven aquí, la membrana engloba estas sustancias hasta que finalmente forma una vesícula que las introduce en la célula. Este tipo de transporte es característico de algunas células especializadas, como por ejemplo las células del sistema inmune, los leucocitos o glóbulos blancos, que tienen la función de eliminar las sustancias extrañas de nuestro organismo, como por ejemplo los microbios. Hay células de este tipo que son capaces de llevar a cabo fagocitosis. Realizar fagocitosis es decir, de captar sustancias del medio, producir la sal de su citoplasma, y después los lisosomas, veíamos el otro día que eran los organelos encargados de la digestión celular, digieren a estas sustancias, las transforman en sustancias sencillas que les puede servir como alimento a la célula. ¿Ok? Los glóbulos blancos pueden servir como fagocitosis. O sea, tienen la capacidad de llevar a cabo para así poder eliminar todas las sustancias. Bueno,
Bueno, esto respecto a la fagocitosis, que era célula comiendo, y la pinocitosis, por el contrario, significa célula bebiendo, porque se refiere a la entrada de sustancias disueltas desde el medio externo hasta el interior celular, la incorporación de fluidos, entonces el funcionamiento similar, la célula también imagina su membrana, pero en este caso lo que entra son sustancias en disolución. Y este es un proceso que ocurre en todas las células para incorporar sustancias. ¿Ok? Bueno, a ver, nada más no olviden. La fagocitosis es la célula comiendo y la pinocitosis es la célula bebiendo, ¿ok? Bueno, en solución. Este es un proceso que ocurre en todas las células para incorporar sustancias que les sirvan como nutrientes, ya que, bueno, las células para incorporar sustancias que les sirven como nutrientes y es el movimiento que se produce en la membrana celular. Como las sustancias se acercan, es como las sustancias, imaginen que las sustancias se acercan, las sustancias se acercan a la membrana y esta modifica su forma hasta que forma una vesícula que permite la entrada de las sustancias que estaban en el medio exterior al interior celular. Bueno, por último, ¿en qué consiste la exitosa 100 2 hitos y será entrada de sustancias? Éxito si significa salida de sustancias. Esto es un mecanismo que ocurre en todas las células como forma de eliminar los desechos que producen las células, consecuencia de su actividad, igual que nosotros tenemos que eliminar sustancias de desecho a través, por ejemplo, de la orina. Las células también tienen que eliminar sustancias y lo pueden hacer por excitosis, o también hay células que tienen como función secretar alguna sustancia de interés para el organismo. Por ejemplo, un ejemplo es las células que secretan hormonas, por ejemplo. Células del páncreas que producen insulina también, liberan esta sustancia por exocitosis. Entonces, aquí vemos donde primero se produce la entrada de esas partículas de color verde hacia la célula por endocitosis, concretamente. Fagocitosis, después la sustancia es digerida en las lisosomas que produce del aparato de Golgi. Recuerden que lo vimos también la clase pasada. Y por último, las sustancias de desecho, los restos de la fagocitosis de esta partícula verde que veíamos, sabe ahí que podría ser, por ejemplo, un resto de una bacteria. Estos restos salen de la célula por excitosis y quedan introducidos en una vesícula y las vesículas se dirigen hacia la membrana hasta que el IBEX se fusiona con ellas y liberan su contenido al exterior. Ya lo vemos aquí también en las imágenes. Bueno, la salida de sustancias de la célula, sustancias que están englobadas en una vesícula, se dirigen hacia la membrana y son liberadas por exoacidosis. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ver una nueva pregunta. Ahora sobre transporte activo. Y después ya vemos a resumen. Ya podemos dar por concluida. Bueno, veamos la pregunta. ¿Qué característica tiene el transporte activo de sustancias a través de la membrana plasmática alternativa? Consume energía en forma de ATP. Se realizó a favor del gradiente de concentración. Se ocurre directamente a través de la bicapa lipídica y de un ejemplo de este tipo de transporte es la osmosis. Veamos. ¿Qué características tiene el transporte activo, que es el que hemos visto en esta última parte de la clase? ¿Cuál dirían que es la alternativa correcta?
Bueno, el transporte activo, bueno, pues muy bien, es la alternativa a la correcta. Transporte activo se caracteriza porque necesita energía en forma de ATP. Bien, el transporte activo es el que requiere energía porque no es correcta. La alternativa de entonces no se realiza a favor del gradiente de concentración, sino en contra del gradiente, y por eso necesita energía. No ocurre directamente a través de la bicapa lipídica. Esto ocurre en el caso de la difusión simple. Esto es un tipo de transporte pasivo y un ejemplo del transporte activo. No es la osmosis. La osmosis es un tipo de transporte pasivo. ¿Ok? Bueno, pues ya llegamos al fin de esta clase. Recuerden que nos hemos centrado hoy en la membrana celular o plasmática, que es la estructura que se delimita a todas las células. Bueno, como les dije hace un momento, en el cuadro, en la descripción del video está el link para una actividad. Me gustaría que la contestaran, o sea, ya es libre. Ya saben que estas actividades no se califican, no se evalúan porque pues por la distancia y todo eso, por el tipo de clases. Pero pues si se tiene una chancita, pues háganla. Está divertida. Bueno, nos vemos la próxima clase. Cuídense y pues no se olviden conectarse. Adiós.